Hola, hola. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola, hola. A ver, chicos, voy a compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo ok. Perfecto. Voy a compartir la diapositiva. ¿Ya? A ver, un segundo. Compartir pantalla completa. Compartir pantalla completa. A ver, está. Bien, a ver, ahora sí, compartir otra vez. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Bien, jóvenes, ¿me confirman por favor si se visualiza? Sí, ok, genial. Perfecto, ya está. Bien, la frase del día. Vamos con la frase del día. Los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. Son señal de que estamos ahí intentando, avanzando de repente poco a poco, paso a paso, eh, pero lo estamos intentando hasta conseguir el propósito, hasta conseguir el objetivo, ¿verdad? Bien. Vocabulario, vocabulario. Vamos con el vocabulario. Ratificar. ¿Qué es ratificar? Profe, ¿qué es ratificar? Ejemplo, yo estoy de acuerdo con tu propuesta, así que voy a ratificar tu propuesta, porque estoy de acuerdo con tu propuesta. ¿Qué quiere decir ratificar? Estoy de acuerdo con tu propuesta, así que yo voy a ratificar tu propuesta. Refrendar, confirmar, exacto. Refrendar, confirmar. Estoy de acuerdo con tu propuesta, entonces yo voy a refrendar, voy a voy a confirmar tu propuesta. Bien, bien, bien. Seguimos, siguiente. Postrimería. Esta información debe ir en la postrimería del libro, no en la parte inicial, sino en la postrimería. Esta información debe ir en la postrimería del libro, no en la parte inicial, sino en la parte final. ¿Qué quiere decir postrimería? Conclusión, colofón, claro, también, sí. Conclusión, colofón. Bien, bien, bien. Ya está. Siguiente.
Sinónimo de la palabra acervo, acervo con V. Este pueblo goza de un gran acervo cultural, es decir, de tradiciones, costumbres, patrimonio, patrimonio, tradiciones, costumbres, creencias. Siguiente, vituperar. Profe, ¿qué es vituperar? Vituperar es criticar, insultar, censurar, ignominiar, ignominia. No, pero es con Enrique, es con desprecio. Una objeción no precisamente es con desdén, pero el vituperio sí, con desdén, con desprecio. ¿Exagerar? No. Ignominiar, aquí está, aquí está. Ignominia, ignominia, ignominia. Vituperar, insultar, agraviar, ignominiar, censurar, criticar. Bien, no hay de qué, no hay de qué. Continuamos. Siguiente. Eh, Confutar. No estoy de acuerdo contigo. Vituperar, ignominia, aquí está. Objetar. Confutar. No estoy de acuerdo contigo, así que yo voy a confutar. Voy objetar, refutar tu propuesta. Confutar. Vamos con una más. Hiperbolizar. ¿Qué es hiperbolizar? Tiende a hiperbolizar las situaciones, exagerar. Hiperbolizar, exagerar. Bien, ya tenemos el vocabulario. Ahora sí, vamos con el tema. El día de hoy vamos a trabajar estructura textual, tema e idea principal. El día de hoy trabajamos estructura textual, tema e idea principal. Profe, en estructura textual solo se incluye, en estructura textual solo se incluye tema e idea principal. No, también tema central, también resumen, también intención del autor, título. Así que la estructura textual no solo está conformada por estos dos elementos, tema y idea principal, por otros elementos, tema central, resumen, intención, título. Ahí está. Estructura textual. La estructura textual incluye los siguientes elementos del tema. El tema central, la idea principal, el título, el resumen y el campo. En los últimos años ya no se ha venido trabajando preguntas por campo y por título en examen de San Marcos. Que ya no, profe, no. En otras universidades sí he visto que aún siguen manteniendo las preguntas por título, por campo, pero San Marcos ya no pregunta, ya no solicita título. Empezamos con tema. El tema es el sujeto, sujeto o situación que se desarrolla en el texto. Objeto, sujeto, situación global que se desarrolla en el texto. De repente en el colegio les habrán comentado, les habrán indicado que el tema es la palabra que más se repite en el texto.
¿Sí? De repente en el colegio les han comentado. El tema es la palabra que más se repite en el texto. ¿Alguna vez les comentaron? ¿Alguna vez les indicaron ello? Andrea, Juliet, claro, a mí también en algún momento me han indicado. El tema es la palabra que más se repite en el texto. Eso sí funciona, jóvenes, pero funciona cuando el texto es nivel Teletubby, cuando el texto es básico, nivel Pocoyo. Sí, pero tú sabes que, pues, cuando vas a rendir un examen de admisión, ya sea San Marcos, Callao, Villa, los textos no son básicos. Ya sabes que los textos en esos casos no son básicos. Así que no siempre voy a encontrar el tema mencionado en todo el texto. No siempre voy a encontrar el tema mencionado en todo el texto. Puedo encontrar sinónimos referenciales, sinónimos contextuales en todo el texto. Que sí, profe, sí. De repente el texto trata sobre las consecuencias de la tuberculosis. Primera línea, consecuencias de la tuberculosis. Líneas más abajo ya no indica consecuencias de la tuberculosis, pero sí indica las incidencias de la TBC. Y líneas más abajo ya no indica consecuencias de la tuberculosis, sino los efectos de la tisis. Chicos, no es lo mismo consecuencias de la tuberculosis, incidencias de la TBC, efectos de la tisis, no es lo mismo. ¿Qué dices, Estrella? Ronald, Fernando, jóvenes, ¿me escuchan? Hola, hola. Claro, es lo mismo, solo que con otros términos, sinónimos referenciales. Ten en cuenta ese detalle. No siempre voy a tener las ideas de forma directa, de manera directa. Puedo encontrar sinónimos referenciales. Puedo encontrar sinónimos referenciales. Como les decía aquí, de repente el texto me indica, ¿no? Consecuencias de la tuberculosis, incidencias de la TBC, efectos de la tisis, sinónimos referenciales. Ya sabes que es el objeto, sujeto, situación global de que trata el texto. Solo presenta, no entra a detalles. Puede ser explícito o implícito. Normalmente está explícito. Es un sustantivo o a veces una frase. En las preguntas me pueden solicitar cuál es el tema del texto, o cuál es el tópico del texto, o cuál es el asunto del texto, o cuál es el foco discursivo del texto, o de qué trata el texto, de qué versa el texto. No siempre voy a encontrar la típica pregunta de ¿cuál es el tema del texto? No siempre, sino otras formas, ¿no? ¿Cuál es el tópico? ¿Cuál es el foco discursivo? ¿Cuál es el asunto? Redacción. ¿Cómo se redacta el tema? El tema puede ser en una palabra o puede ser una frase. El tema puede ser una palabra o puede ser una frase. No detalla, simplemente presenta. La idea principal, jóvenes, la idea principal es lo que se dice mayormente a partir del tema. La idea principal es lo que se dice mayormente. Angelina me pregunta, médula, la médula del texto es la esencia, la idea principal. La médula, la idea principal. Normalmente, aunque en algunas preguntas pueden considerar médula como tema, pero principalmente es la idea medular, la idea principal, la médula. La idea principal es lo que se dice mayormente a partir del texto, lo que se dice, lo que se habla mayormente a partir del texto. Entonces, a partir del tema del texto, la idea principal es lo que se dice mayormente a partir del tema del texto. Es lo que se dice mayormente a partir del tema del texto. Jóvenes, a ver, analicemos. Si la idea principal es lo que se dice mayormente es lo que se dice mayormente a partir del tema del texto. Analicemos, entonces la idea principal incluye o no incluye el tema. A ver, ayúdame. Si la idea principal es lo que se dice mayormente a partir del tema del texto, entonces, ¿la idea principal incluye o no incluye el tema?
Claro que sí, incluye el tema, incluye el tema. Formas de presentación. No siempre me van a solicitar la típica pregunta. La idea principal del texto. ¿Cuál es la idea principal del texto? No, no siempre voy a tener la típica pregunta, sino la idea cardinal, la idea medular, la idea principal, el rema, puedes encontrar en distintas presentaciones, idea medular, idea cardinal, medularmente, médula, como bien indicaba hace un momento su compañera. La idea principal normalmente se presenta en una oración, normalmente se presenta en una oración, se redacta en una oración. La idea principal normalmente se presenta en una oración, normalmente se redacta en una oración, a veces en una frase, a veces se redacta en una frase, pero normalmente en una oración. Disculpen, un segundito, ya está. Siguiente. Características, afirma o niega. Afirma o niega, también es precisa. La idea principal, jóvenes, puede estar explícita o implícita. ¿Qué quiere decir explícita? Ayúdame, ¿qué quiere decir explícita? Cuando decimos que la idea principal puede estar explícita, ¿qué quiere decir explícita? Está en el texto, directa, ahí, mencionada, indicada. Está escrito en el texto, exacto, Jazmín. Escrito en el texto, está ahí tal cual mencionada la idea principal. E implícita, implícita, claro, se tiene que inferir, se tiene que inferir. Bien, bien. Jóvenes, y en textos de admisión, normalmente la idea principal está implícita. Que sí, profe, sí, tú sabes que San Marcos, pues, ya sabes que no te la pone fácil. Así que normalmente vamos a encontrar la idea principal de manera implícita, es decir, tenemos que inferir. Tenemos que inferir. Veamos este texto. Veamos este texto. Una de las razones por qué los gatos rechazan el agua es porque sus ancestros, sus antepasados, vivían en los desiertos y no tenían experiencia con el agua. Una de las razones, ¿es la única razón? ¿Es la única razón del por qué el gato rechaza el agua? No es la única razón. Hay otras. Pero una de esas razones es porque sus ancestros, sus antepasados del gato no tenían experiencia con el agua. Otro motivo de qué? Otro motivo de qué? Está en la primera línea, está en la primera línea. Otro motivo, otra razón de qué. Si en el texto indica una de las razones del exacto, del por qué el gato rechaza el agua. Bien, bien, bien. Otro motivo, otra de las razones del por qué el gato rechaza el agua. Es que desde que los humanos empezaron a domesticar gatos, eso trata desde hace 9000 años en Chipre. Los dueños de los gatos los han protegido de la rudeza de los elementos, incluyendo el agua. A ver. Otra de las razones del por qué el gato rechaza el agua es porque hace 9000 años los que domesticaron a los gatos los protegieron de las inclemencias de los elementos naturales. Esto es incluyendo el agua. Entonces los protegieron del agua. Otro motivo, una razón especializada. A ver. Si dice una razón especializada, ¿esto qué quiere decir? ¿Una razón social, una razón educativa o una razón veterinaria? Si dice una razón especializada. Claro,
especializada en el ámbito, estamos hablando de gatitos, de gatos. Entonces, una razón de carácter veterinario, de índole veterinario. Una razón especializada, una razón veterinaria acerca de ese rechazo al agua es porque los meninos, los gatitos, tienen el sistema respiratorio muy delicado. Ah, a ver. Los gatos rechazan el agua porque su sistema respiratorio es muy delicado. Recuerda que los gatos son animales muy inteligentes y para protegerse, rehuyen al agua. Así evitarán gripes y otras enfermedades respiratorias para protegerse. Jóvenes, entonces, en este segundo párrafo, ¿por qué razón los gatos rechazan el agua? ¿Por qué razón? ¿Porque simplemente no les gusta o porque se protegen para protegerse? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los gatos rechazan el agua, rehuyen para protegerse? Jóvenes, una consulta. En el primer párrafo, las dos razones o una de las dos razones se refiere al hecho de proteger al gato. En el primer párrafo, las dos razones o una de las dos razones alude al hecho de proteger al gato. Porque hay dos razones, recuerda. Una razón que corresponde a los ancestros de los gatos y otra razón que corresponde a quienes domesticaron los gatos. Te pregunto, en el primer párrafo, ¿las dos razones o una de las dos razones alude a la idea de protección? Revisa el primer párrafo. Una, exacto, Camila. Una razón. ¿Qué es la segunda razón, verdad? Una razón. ¿Qué es la segunda razón? Que los que domesticaron a los gatos lo hicieron para protegerlos. Los que domesticaron a los gatos lo hicieron, los domesticaron los domesticaron ¿para qué? Para protegerlos. Los dueños de los gatos también pueden acostumbrarlos al agua. Ah, mira, los dueños de los gatos también pueden acostumbrarlos al agua, bañándolos cuando son cachorros. Pero la mayoría de los veterinarios no recomienda bañarlos, porque pueden secar la piel del gato y eliminar las feromonas de los gatos que ayudan a comunicarse con otros felinos. Uy, a ver, aquí qué dice, bañándolos cuando son cachorros, pero la mayoría de veterinarios no lo recomienda porque pueden secar la piel del gato y eliminar las feromonas. A ver, ayúdame. Si los veterinarios aconsejan que el baño puede secar la piel del gato y eliminar las feromonas, entonces es mejor no bañarlos, protegerlos. Si según los especialistas bañarlos corresponde a secar su piel y eliminar las feromonas, entonces es mejor protegerlos y así no secar su piel y no eliminar las feromonas. Sigue habiendo aquí un sentido de protección, una idea de protección. Además, el gato rechaza el agua para protegerse por protección. Y a esto se suma que tiene todo lo necesario para mantenerse limpio. Y a esto se suma que tiene todo lo necesario para mantenerse limpio. Su saliva contiene un detergente natural para reducir la grasa y la lengua para reducir. Uy, chicos, ¿se visualiza? Se visualiza, creo que no se visualiza, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver, me da un segundo. Un segundo. A ver, un segundo, jóvenes, mientras comparto.
Ya, a ver, ahora sí. Continúo con la lectura. Ya, jóvenes, continúo con la lectura. Ya estábamos por terminar la lectura. Bien. Jóvenes, mientras comparto, pregunto, ¿el texto sobre qué trata? Pregunto, jóvenes, ¿el texto sobre qué trata? ¿Sobre los gatos? ¿El texto trata sobre los gatos o sobre el por qué el gato rechaza el agua? A ver, ayúdame, ayúdame. ¿El texto trata sobre los gatos así en general o los motivos? Los porqués el gato rechaza el agua. El rechazo, ¿no? Exacto, los motivos, los porqués, las razones por qué el gato rechaza el agua. Jóvenes, y en general, ahí tienes el tema, ahí tienes el tema, el por qué, ¿no? Los porqués, el por qué. Bueno, eh, jóvenes, y en general, el gato rechaza el agua principalmente por qué motivo, principalmente por qué razón. El gato rechaza el agua principalmente por qué motivo, principalmente por qué razón. A ver, ¿qué dicen? Para protegerse, por protección. Exacto, exacto, para protegerse, por protección. Por eso rechazan el agua, para protegerse, por protección. Bien, ya tenemos nosotros ahí el tema y la idea principal. Ya tenemos nosotros ahí el tema y la idea principal. Tema, el por qué el gato rechaza el agua, los motivos, el motivo por qué el gato rechaza el agua. ¿Cuál es la idea principal? Los motivos, el por qué el gato rechaza el agua. En un criterio, se basa en un criterio de prote- protección. Se basa en un criterio de protección. Ahí tenemos la idea principal. Exacto, ¿no? Por protección, por protección. Ujú, ujú. Jóvenes, voy a compartir otra vez. Un segundo, voy a compartir otra vez. Estoy aquí desde un cuarto, bueno, que no es mi cuarto, porque al costado de la casa a mi vecino se le ha ocurrido taladrar. Está ya desde hace 2 horas taladrando y es incómodo. ¿Ustedes escuchan? Yo estoy con los audífonos y el micrófono para no incomodarlos. Sí, un poquito, ¿no? Para no generar incomodidad. Ujú, ujú. A ver, jóvenes, ahí sí se visualiza. ¿Todavía? Ay, qué raro. Aquí me sale que ya estoy compartiendo. Ahora sí, ya está. Ahora sí. Jóvenes, entonces ahí tenemos el tema y la idea principal. Pregunto, jóvenes, ¿el tema y la idea principal están enlazados, relacionados o no están enlazados? Sí están enlazados, sí están enlazados.
La idea principal al mencionar las razones del por qué el gato rechaza el agua se basan en un criterio de protección. Dime, ¿es o no es una oración? Eso no es una oración, es una oración. La idea principal sí o sí incluye, la idea principal sí o sí incluye el tema, sí o sí incluye el tema. Chicos, vamos empezando con el texto número 1, vamos empezando ya. ¿Hasta aquí hay dudas? Hasta aquí hay dudas, jóvenes, con respecto al tema, la idea principal. ¿No se visualiza? Ah, pero jóvenes, ¿ustedes no tienen el material? ¿No tienen el texto número 1? Hasta mientras que yo voy compartiendo otra vez, porque sí, también me acabo de dar cuenta que está todo oscuro. Sí, sí tienen. Ya, ok. Por eso les preguntaba, ¿hay alguna duda con respecto al tema, la idea principal? Si hay alguna duda, revisamos, me preguntan, de repente me consultan qué duda tienen. Ok, todo está bien. Bien. Entonces empezamos con el texto número 1 mientras yo comparto la diapositiva. Ustedes ya tienen el material, así que empezamos con el texto número 1. Siendo 4:38. ¿Cuántos minutos para el texto número 1, Jacqueline? Brian, Asmin. 8 minutos, ok, Luis, entonces hasta las 4:46. 8 minutos hasta las 4:46. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Bien, jóvenes, ya está. A ver, voy a ver cuántas confirmaciones hay. Ujujú. ¿Escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, empezamos, jóvenes, con el texto número 1. A los hombres les interesa saber cómo funcionan las cosas. En promedio, a los hombres les interesan los procesos. Les interesan más los procesos que las personas. Y según el texto, jóvenes, a los hombres, ok, les interesa los procesos, los sistemas. Y a las mujeres, ¿qué les interesa más? ¿Los procesos o las personas? A las mujeres, ¿qué les interesa? Las personas. Exacto, a las mujeres les interesan más las personas. Las personas son de cierto sentido sistemas, pero son más impredecibles. ¿Qué quiere decir? Que no se sabe cómo van a actuar o cómo van a proceder. Y resultan más interesantes en promedio para las mujeres. A las mujeres les resulta más interesante las personas, debido a que las mujeres tienen mayor predisposición media a la empatía, debido a que las mujeres tienen mayor predisposición media a la empatía, tal como lo evidencian numerosos estudios, como el realizado con una muestra de 5.186 personas, en el que se midió el cociente de empatía y de sistematización. En síntesis, entendemos en esta parte del texto que a los hombres les interesa más los procesos, los sistemas, a las mujeres les interesa más las personas. En este estudio, en este estudio de cociente de empatía y de sistematización, las mujeres en promedio calificaron mejor en empatía. Las mujeres en promedio calificaron mejor en empatía, mientras que los varones calificaron mejor en sistematización, mientras que los varones calificaron mejor en sistematización. Así, esto según el estudio de Gray y Zuckerberg. Así, en un metaanálisis, ¿qué quiere decir metaanálisis? En un análisis profundo, a detalle, apunta. Metaanálisis, un análisis a detalle, un análisis a profundidad de genoma de empatía cognitiva. A ver. Si hablamos de genoma, ¿de qué aspecto estamos hablando? ¿De un aspecto social, educativo o genético? Ayúdame. Si hablamos de genoma, ¿qué estamos hablando? De un aspecto genético. Bien. Así, en un metaanálisis, en un análisis detallado de genoma de empatía cognitiva realizado con 100.000 voluntarios, las mujeres rindieron mejor el test de lectura de emociones en los ojos. Las mujeres rindieron mejor ese test, según el estudio de Warrior y otros 2017. La sistematización incluye sistemas técnicos. Estos son computadoras, vehículos naturales, geografía, química, física, astronomía o geología. Y
impuestos, política, economía. Las carreras de sistematización abordan esas profesiones. En todo el mundo, esas actividades, perdón. En todo el mundo no hay más del 20% de mujeres. Antes de proseguir, ya nos damos cuenta que los varones tienen mayor predisposición a las carreras sistematizadoras. Los varones tienen mayor predisposición a las carreras, al estudio de las carreras sistematizadoras. En todo el mundo no hay más de 20% de mujeres en las carreras altamente sistematizadoras. Uy, uy, uy. Dice que en todo el mundo no hay más de 20% de mujeres en carreras altamente sistematizadoras. Hay más cantidad, hay una mayor cantidad de varones en las carreras sistematizadoras, como física, matemáticas, ingeniería y ciencias de la computación. Aquí está la llave que permitiría empezar a comprender las diferencias de género entre hombres y mujeres. Aquí está la llave que permitiría empezar a comprender esas diferencias. ¿Por qué las mujeres eligen carreras referentes a la empatía a las personas? ¿Por qué los varones eligen carreras referidas a la sistematización, a los procesos? La razón por la cual eligen en promedio carreras diferentes es de tipo biológico. Uy, aquí, para el autor del texto, ¿cuál es el motivo, cuál es el sustento por el cual los varones, como las mujeres, eligen carreras diferentes? ¿Es un motivo económico? ¿Es un motivo social? ¿Es un motivo cultural o biológico? Según el texto. Exacto, según el texto, la razón por la cual eligen los varones y las mujeres eligen carreras diferentes es de tipo biológico. El fundamento, la causa, la razón es de tipo biológico. Texto A. Vamos a ver qué dice texto B. La participación de las mujeres en las profesiones científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas, CTIM, se ve disminuida por los estereotipos. Por los estereotipos, ayúdame. ¿Qué quiere decir estereotipos? ¿Qué son estereotipos? Los estereotipos son ideas preconcebidas, erradas, equivocadas, que son aceptadas por la sociedad. Los estereotipos son ideas preconcebidas, erradas, equivocadas, que lamentablemente son aceptadas por la sociedad. Ejemplo de estereotipos, los hombres no lloran. Ejemplo de estereotipo, los varones no utilizan rosa y las mujeres no utilizan negro, azul. A ver, otro ejemplo de estereotipo. Uy, hay varios ejemplos de estereotipos. Vamos, manda tu ejemplo de estereotipo. Yo ya indiqué dos ejemplos de estereotipo, ¿no? De expresiones estereotipadas. Los varones no lloran, las mujeres color rosa, los varones color negro, color azul. Tantos estereotipos que hay. Pregunto, jóvenes, esos estereotipos, claro, ingenierías para hombres, solo los hombres usan camisa y corbata. También. Jóvenes, si hablamos de que se ve disminuida la participación de las mujeres en carreras CTIM, ciencias tecnológicas, ingeniería y matemáticas, se ve disminuida por los estereotipos. Si hablamos de estereotipos, entonces, ¿de qué carácter, de qué naturaleza, de qué índole nos estamos refiriendo? ¿Índole biológica, carácter educativo, carácter social, carácter económico? ¿De qué carácter? Si se ve disminuida por los estereotipos. Entonces, si se ve disminuida por los estereotipos, ¿qué quiere decir? ¿Que es de carácter? Claro, obviamente, ¿no? De carácter social. Es fundamental eliminar los estereotipos, esas ideas equivocadas, erradas en la sociedad, pero sobre todo
en las mujeres jóvenes que buscan materias relacionadas a estas ramas. Es fundamental eliminar los estereotipos, sobre todo en las mujeres jóvenes que buscan materias relacionadas a estas ramas del CTIM, ciencias tecnológicas, ingeniería y matemáticas, ya que los prejuicios, es decir, los estereotipos, promueven el poco interés de estas carreras. Promueven el poco interés de estas carreras. ¿Qué carreras? CTI, CTI. También existe una diferencia en cómo las niñas y los niños perciben estas asignaturas. ¿Qué asignaturas referentes a las carreras CTIM? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cómo las niñas y los niños perciben estas asignaturas? Las niñas suelen considerar estas asignaturas de CTIM como aburridas, académicas, debido a que no se les inculcó el verdadero interés desde temprana edad, no se les inculcó el genuino interés desde temprana edad. Resulta que cada 10 disfrutan menos las matemáticas y las ciencias de la computación a medida que entran a secundaria. Además, la inclusión de las mujeres en las carreras científicas, tecnológicas, matemáticas e ingeniería, las carreras CTIM, acelerará el camino hacia la equidad salarial, la cual se estima que será hasta el año 2100. ¡Wow! ¡Wow! O sea que recién se va a alcanzar la equidad salarial en el año 2168. Ya ni viviremos. Para ese tiempo, 2168, ya ni viviremos. Si se va a alcanzar la equidad salarial en el año 2168, pues ya ni viviremos, ¿no? Y eso si es que se mantiene la tendencia, y eso es que si se mantiene la misma tendencia, porque si se reduce esa tendencia va a demorar más tiempo. Ahora, si se acrecenta, aumenta esa tendencia, menos tiempo, ¿no? Por otro lado, el desconocimiento sobre el alcance de estas carreras se suma a la percepción de que dichas áreas están destinadas para el género masculino, lo que resulta en el poco involucramiento de las mujeres en las carreras CTIM. En rigor, apunta, en rigor quiere decir en conclusión, en síntesis. En suma, en conclusión, la poca participación de las mujeres en las carreras CTIM está condicionada por una estructura social, es decir, por los estereotipos, y excluye a la mujer y confiere roles y preferencias, las cuales influyen en la escogencia, en la elección de ciertas carreras ajenas a la ciencia. En rigor, la poca participación está condicionada por una estructura social que incluye a la mujer y le confiere ciertas tareas y preferencias, las cuales influyen en su elección de ciertas carreras ajenas a las ciencias. Bien. Jóvenes, pregunto, para el autor del texto B, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de la escogencia, la elección de una carrera entre varones y mujeres? Para el autor del texto B, ese motivo, esa razón es de carácter, ese motivo, esa razón que sustenta el texto, es de carácter social, ¿verdad? Claro, de carácter social. A ver, ayúdame, veamos por aquí. Ayúdame. Ambos textos, ambos textos se inscriben en una polémica que gira en torno a polémica, debate, una polémica, un debate. ¿Cuál es su respuesta? Si tiene dudas, me avisa.
Casita, cerebro, cerebro, cerebro. No veo otra alternativa. Ok. Ambos textos se inscriben en una polémica que gira en torno a las causas sociales o biológicas. Sociales, texto A o texto B. Sociales, texto A o texto B. Texto B. Biológicas, causas biológicas, texto A o texto B. Exacto, texto A. De la predilección, de la preferencia de ciertas carreras entre hombres y mujeres. Bien, cita. Está bien, jóvenes. ¿Dudas con otra alternativa? Si hay dudas, me avisa. ¿No hay dudas? ¿No? Ok, entonces si no hay dudas, pasamos al siguiente numeral. ¿Cuál sería el mejor título para el texto? Si ya tienes el tema, prácticamente ya tienes el título. Si ya tienes el tema, prácticamente ya tienes el título. ¿Cuál sería el mejor título para el texto? Tanto para el texto A como para el texto B. A ver, por aquí me indican arbolito, besito. Ok. Veamos qué sucede con la alternativa B. ¿Ya? Veamos qué sucede, qué pasa con la alternativa B. Aspectos socioculturales en las carreras universitarias. Jóvenes, una consulta. ¿En ambos textos se evalúa el aspecto, el ámbito sociocultural o solamente el ámbito? A ver, todavía no revisamos avioncito, estamos revisando a besito y luego revisamos avioncito porque mencionaron besito. Exacto, Yamile, solo en el texto B, ¿verdad? Y yo pregunto, jóvenes, el tema polémico, que también que también se debe evidenciar en el gráfico, el tema polémico que también se debe evidenciar, perdón, también se debe evidenciar el tema polémico en el título, disculpa, también se debe evidenciar en el título. Indica, alude al hecho de elegir, de escoger, de preferir profesiones o carreras entre varones y mujeres, entre hombres y mujeres. Por ahí vi que mencionaba avioncito. No tengo por qué refutarte, no tengo por qué objetarte, porque definitivamente sí, pues esa es la respuesta. Dilección. Profe, ¿qué es dilección? Apunta. Dilección es preferencia. Dilección es preferencia, predilección de carreras entre hombres y mujeres. Ese es el mejor título para ambos textos. Ese es el mejor título para ambos textos. Profe, ¿y qué pasa con la alternativa C? Discriminación de género en el ámbito. Discriminación de género en el ámbito científico. Jóvenes, en ambos textos se está evaluando como discriminación de género. Solamente, bueno, en el texto B, discriminación de género, pero en el texto A no se considera, no se toma como discriminación de género. Ahí está el detalle. El título también debe incluir, también debe determinar los dos textos. Sí, Jacqueline, son sinónimos. Dilección, predilección son sinónimos. A ver, bien, bien. No hay de qué. Ana pregunta por la alternativa D. A ver, veamos. Predilección de carreras entre niveles socioculturales. Si hablamos de niveles socioculturales, estamos hablando de nivel sociocultural A, B, C, D, nivel sociocultural A, nivel sociocultural B, nivel sociocultural C. ¿Qué dice en la alternativa D? Predilección, preferencia de carreras entre niveles socioculturales. Jóvenes, ¿la predilección de carreras es entre niveles socioculturales o la predilección, la dirección, la preferencia de carreras es
entre varones y mujeres. Según el texto, se mide esa predilección de carreras, se mide esa escogencia, esa preferencia de carreras, desde el nivel sociocultural o desde la determinación de género, hombre, mujer. Ayúdame, ayúdame, según el texto. Entre varones y mujeres, exacto, por el género, entre varones y mujeres, no por el nivel sociocultural, no por el nivel sociocultural, sino esa predilección, esa medida es con respecto a varones, con respecto a varones, entre varones y mujeres. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, estamos. Me avisan. Si hay dudas, me avisan. Ok, Jacqueline. ¿Quién más? Confirmen. Si hay dudas, avisen. Ok, genial. Tres. Una mejor síntesis. Apunta. Síntesis, resumen. Síntesis, resumen. Un mejor resumen. Un buen resumen para el texto B sería un buen resumen. Sin dudas, sin dudas. Quítale el signo de interrogación. La escasa participación femenina en las carreras CT y M. La escasa participación femenina en las carreras CT y M se dan debido a factores sociales que hacen que ellas elijan carreras distintas a las ciencias. Claro, factores sociales fundamentados en estereotipos, fundamentados, sustentados en estereotipos. Ahí está, de dedito. Sí, 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 está bien, dedito. Jóvenes, si hay dudas, avisen. A ver, aquí preguntan alternativa A. ¿Qué dice alternativa? La inclusión de mujeres en carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas acelerará el camino hacia la equidad salarial. A ver, esa idea no está mal, pero pregunto, jóvenes, ¿esa idea es una idea que resume la esencia del texto? ¿Es una idea que sintetiza toda la esencia del texto o más bien es una idea secundaria? Claro, no, no sintetiza, no sintetiza. Claro, es una idea secundaria, no sintetiza lo esencial, lo fundamental de todo el texto. Me dejo entender, pero me preguntaban, profe, ¿qué pasa con la alternativa A? Esa es la razón, que es una idea secundaria, pero no se puede considerar como un buen resumen, porque un buen resumen debe estar compuesto por el tema y la idea principal. Un buen resumen debe estar compuesto por el tema y la idea principal. Exacto, no hay de qué, no hay de qué. Siguiente. Luego de leer ambos textos, determine cuál o cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles. Incompatibles. Pregunto, jóvenes, ¿cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? Por si acaso pregunto, ¿no? Por si acaso. Contradicción y tergiversación. Contradicción y tergiversación. Exacto, bien, bien. Las mujeres, tanto del texto A y texto B, dice, las mujeres en general tienen una muy buena puntuación en la actitud empática. Jóvenes, ¿eso es cierto? Las mujeres en general tienen un buen puntaje con respecto a la actitud empática. Yo recuerdo, exacto, yo recuerdo que en el texto A se indica, ¿no? Las mujeres tienen el mayor puntaje en cociente de empatía. Verdad, verdad. Pero aquí me piden incompatible, no me piden la verdadera, la compatible. Dos, como un dato fáctico, apunta fáctico de hecho, de realidad. Como un dato fáctico, un dato de hecho, de realidad. Las mujeres prefieren masivamente
Las carreras CTM, jóvenes, eso es cierto. Las mujeres prefieren masivamente, en mancha, las carreras CTM, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, no, 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 incompatible. Dos, incompatible. Tres, según el texto B, los estereotipos se definen como resortes de tipo biológico. A ver, jóvenes, dice, según el texto B, los estereotipos se definen como resortes de tipo biológico, no es de tipo social si hablamos de estereotipos. Según el texto B, claro, exacto, Iván, es de tipo social, no es de tipo biológico. Los estereotipos se definen como resortes de tipo social, no de tipo biológico. Esa es otra idea incompatible. Es de tipo social, no de tipo biológico. Esa es otra idea incompatible. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las incompatibles? Casita, exacto, Judy. Bien, Juliet, bien, bien, Tania. Ca- casita. Ya, bien, bien. Seguimos. Numeral 5. En virtud del planteamiento del texto B, si una sociedad combatiera los estereotipos que se han, apunta, sedimentado, se han asentado en contra de la capacidad de la mujer. Jóvenes, si se eliminan esos estereotipos, ¿tú crees que habría más mujeres estudiando carreras CTIM? Por ejemplo, más mujeres científicas, más mujeres ingenieras, más mujeres matemáticas. Claro, si se eliminan esos estereotipos, pues habría más mujeres ingenieras, más mujeres científicas, más oportunidad para que estudien, exacto, María, María, más oportunidad para que estudien carreras CTIM, más ingenieras, más científicas, más matemáticas. Dedito, a ver, ¿qué dice Dedito? Podría evidenciarse un mayor porcentaje de mujeres científicas, podría evidenciarse un mayor porcentaje de mujeres científicas, de mujeres ingenieras, matemáticas. Dedito. Está bien, perfecto, perfecto. Jóvenes, ¿dudas hasta aquí? Si hay dudas, me avisa, con toda confianza avise. ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. ¿Cuántas correctas, jóvenes? ¿Cuántas correctas? 5, estrellita para Magdiel, estrellita para Luis, para Angelina, 5, todas. Ah, bien, estrellita. Perfecto, 5 de 5. Así con esos ánimos, así con ese empeño, arrasando con los textos, empezamos el texto 2. Mira qué bonito, es un texto mixto, este tipo de textos que te encantan, te emocionan, te apasionan, texto mixto. Siendo 5:15, ¿cuántos minutos para el texto 2, Tania, Juliet, Víctor? 8, ok, Luis, hasta las 5:23. Hasta las 5:23. Revisa bien, evalúa bien y vamos por las 5 correctas.
¿Así me escuchan? Bien, empecemos con la lectura, jóvenes. Comer uvas enteras, con piel y pepitas, es la tercera causa de asfixia en menores de 5 años. Esa es la principal razón por qué la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, SEOR, advirtiera hace tan solo unos días del riesgo de atragantamiento o asfixia en niños de corta edad. Por su forma y textura, las uvas pueden obstruir las vías respiratorias y provocar una situación de peligro que puede llevar incluso hasta la si no se actúa a tiempo para evitar esa situación. Se insistía en el comunicado que la SEOR difundió el pasado 27 de diciembre. Su tamaño coincide con el del tubo respiratorio y lo tapona, lo obstruye como un corcho a una botella, explica el otorrino Faustino Núñez Batalla. El riesgo de las uvas, insiste Núñez Batalla, es su forma redondeada, su textura lisa, cáscara, que facilita que en un momento dado pueda escapar de la boca a la garganta de forma inadvertida, sin que se dé cuenta la persona que está ingiriendo, que está comiendo uvas. De ahí apunta la necesaria prevención a la que la Sociedad Española de Otorrinolaringología hacía referencia en su comunicado, que algunos tacharon de alarmista, algunos tacharon el comunicado de exagerado, de sobredimensionado, de alarmista, pero que a la vista de lo ocurrido era más que pertinente. A la vista de lo ocurrido era más que pertinente ese comunicado. En él, en el comunicado, no solo se hacía referencia a los posibles riesgos para los menores de 5 años, no solo se hacía referencia a los posibles riesgos para los menores de 5 años, sino también para los mayores de 65 años. Sobre todo, principalmente, si estos presentan trastornos de deglución, como la disfagia, complicaciones para ingerir los alimentos. Todo ello porque salvar la vida de una persona que ha sufrido un atragantamiento con, por ejemplo, una uva, requiere de una rápida y certera intervención. Fíjate lo que indica aquí. Todo ello porque salvar la vida de una persona que ha sufrido un atragantamiento, por ejemplo, de una uva, por ejemplo, al ingerir una uva, ¿eso qué quiere decir, jóvenes? Judy, Angelina, Jesús, que el único alimento que atraganta es la uva o es uno de los tantos alimentos, es solo un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que la uva es el único alimento, es uno de los tantos, es un ejemplo. Exacto. Requiere de una rápida y certera intervención. No hay más margen de actuación que 3 minutos más o menos, señala Núñez Batalla. A veces en ese minuto, en esos cuantos minutos, se puede salvar una vida. Veamos el gráfico, veamos el gráfico. ¿Cómo se produce el atragantamiento? Un cuerpo extraño obstruye la entrada del aire. Aquí está, un cuerpo extraño, que puede ser cualquier alimento, no principalmente, no exclusivamente una uva, puede ser otro alimento. Se produce un déficit de oxígeno en el cerebro. Déficit de oxígeno. Parada respiratoria. Parada respiratoria. A los 6 el cerebro recibe sangre, aunque cada vez tiene menos oxígeno y es de peor calidad. D.
A los 6 minutos aproximadamente, depende de cada individuo, se produce una parada cardíaca. F. La recuperación de la víctima depende del tiempo que haya permanecido el cerebro sin oxígeno. Las secuelas, apunta. Secuelas quiere decir consecuencias negativas, efectos negativos. Apunta, apunta. Secuelas, consecuencias negativas. Varían desde pérdidas de memoria o facultades a dificultades funcionales. El bolo alimenticio u objeto queda atascado en la laringe o la tráquea. Pues no únicamente se puede atorar por una uva, por el bolo alimenticio, otro objeto. Reflejo vagal. Cuando un cuerpo extraño llega a la laringe, la respuesta es contraerse y reducir el diámetro para evitar que éste llegue a la tráquea y luego los pulmones. Así que realice ese trabajo la laringe. Jóvenes, según la figura, ¿cuál es el conducto correcto por donde debe pasar el alimento? ¿Por la laringe o por el esófago? A ver, mira, revisa, aquí está. ¿Cuál es el conducto correcto por donde debe pasar el alimento? El esófago. El esófago. Ese es el conducto correcto por donde debe pasar el alimento. Cuando pasa a la laringe y luego a la tráquea, ahí se produce el atragantamiento. Cuando pasa por la laringe y luego a la tráquea, ahí se produce el atragantamiento. ¿Y esto por qué también? Porque mira, aquí está la epiglotis. Aquí está la epiglotis. ¿Qué es la epiglotis? Es una lámina de cartílago que detiene el alimento e impide que entre en la tráquea. Entonces, si impide que entre la tráquea, esta epiglotis está cerrando el conducto. Si la epiglotis impide que entre el alimento a la tráquea, quiere decir que está cerrando este conducto, está cerrando este conducto para que no pase el alimento por la laringe y luego a la tráquea. Maniobra de Heimlich, si las víctimas están conscientes. Presionar bruscamente hacia arriba y adentro. Que el abdomen superior produce súbitas o elevaciones del diafragma y provoca la expulsión rápida y forzada de aire desde los pulmones a la tráquea y la laringe. Víctima lactante. ¿Quién es la víctima lactante? ¿Quién es la víctima lactante? Jóvenes, ¿quién es la víctima lactante? Bebés, exacto. Se aprieta con 2 dedos porque los bebés tienen los órganos muy grandes, como el hígado, el vaso, y podemos dañarlos. Posición de las manos del salvador, debajo del esternón, vector de empuje. Si la víctima está inconsciente, víctima adulta en posición supina. ¿Qué quiere decir supina? Apunta. Supina quiere decir que está recostado de, de manera dorsal, es decir, de espaldas, boca arriba. Posición supina, recostado de manera dorsal, es decir, de espaldas, boca arriba. Procedimiento de autosalvamento. Dime, según la maniobra de Heimlich, ¿se necesita puntualmente de otra manera para que ejecute esta maniobra o resulta que la misma persona se puede ejecutar la maniobra de Heimlich? La misma persona también, uno solo, exacto. La misma persona lo puede hacer, sí, sí. La intención principal del autor del texto mixto. Mira, la intención principal puede ser explicar, puede ser advertir, puede ser manifestar. ¿Por qué no puede ser enaltecer? ¿Por qué no puede ser criticar? Porque no es texto argumentativo, es un texto expositivo, no es un texto argumentativo. ¿Cuál es su respuesta, jóvenes?
Puede ser explicar, advertir, manifestar, pero ¿cuál es su respuesta? Dado, dadito, 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 ¿sí? Manifestar una advertencia, alerta, peligro. A la luz del comunicado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y explicar las causas de atragantamiento y las diferentes técnicas de rescate que existen. Bien, sí, 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 está bien. Ahora, jóvenes, una consulta. ¿Por qué la respuesta no puede ser casita? A ver, ayúdame. ¿Por qué no puede? Advertir sobre lo riesgoso que es para los niños y ancianos de España comer uvas enteras. Uvas enteras. Ah, jóvenes, pero resulta que en el texto se enfatiza que es uvas. Profe, sí, en el texto. Ok, pero se está considerando como ejemplo. Exacto, Luis, puede ser bien, Juliet, es un ejemplo. Claro, también solo se enfoca en el texto continuo, Iván. Aparte, como bien menciona Juliet, es un ejemplo y aparte de ello, pues solamente se enfoca en el texto continuo. Y ya sabemos que cuando trabajamos tema central, idea principal, resumen e intención del autor, en un texto mixto debo considerar ambos formatos. Lo tenemos jóvenes, me dejo entender por qué en el numeral 6 la respuesta es dedito. ¿Me confirman? ¿Me confirman? Ok, bien. El sinónimo contextual del término alarmista significa, algunos consideran que este comunicado es alarmista, exagerado, sobredimensionado. ¿Cuál es su respuesta? A ver, por aquí me indican. Ujú, ujú. ¿Tienen otra respuesta? Por aquí me indican A, E, D, D. Bien, les voy a mencionar qué significa cada palabra, ¿ya? Les voy a mencionar qué significa cada palabra. Desasosegado significa intranquilo. Desasosegado, intranquilo. Incognoscible, apunta. Cognoscible es conocido. Incognoscible, desconocido. Cognoscible es conocido. Incognoscible, desconocido. Descabellado. Ah, profe, ¿qué quiere decir descabellado? Descabellado quiere decir que es fuera de lo común, exagerado, superlativo, exagerado, superlativo. Bien. Inconveniente este, que molesta, que incomoda. Bien, por aquí me indican dedito, avioncito. Vamos a revisar qué sucede con alternativa A. Dice en la alternativa desasosegado, intranquilo. Bien, en el texto se menciona que para algunos ese comunicado es alarmista, es exagerado, es sobredimensionado. Entonces, si tú me dices, profe, para algunos ese comunicado es intranquilo. No, aquí alarmista no se refiere a generar intranquilidad, a generar zozobra, ansiedad, sino que es un comunicado sobredimensionado, exagerado. No se refiere a lo que genera, no se refiere al desasosiego, la intranquilidad, la zozobra, la inquietud, sino se refiere
a lo exagerado, sobredimensionado que es para algunos este comunicado. A ver, dedito, descabellado, descabellado, exacto. Es un comunicado descabellado, exagerado, fuera de lo común, sobredimensionado, dedito. Sí, sí, está bien, dedito. Si tienen dudas, me avisan. Sí, estamos bien. Confirmen, chicos, si hay dudas, avisen. Ok, si hay dudas, jóvenes, avisen, avisan. Pasamos al siguiente numeral. Ok, pasamos al siguiente numeral. De acuerdo con la maniobra de Heimlich que aparece en la imagen, es incompatible sostener que la persona que se atraganta. Jóvenes, una consulta. ¿Cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? ¿Cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? Ya te olvidaste, ¿eh? No creo. Bien, Jazmín, tergiversación y contradicción. Ok, perfecto. Ahora, me piden una idea incompatible de cualquier parte del texto o una idea incompatible de una parte del gráfico. Me piden idea incompatible de cualquier parte del texto o de una parte en especial. Del gráfico, de una parte del gráfico, de una parte en especial. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Eh, eh, felante, felante. A ver, ¿qué dice felante? Debe ser ayudada si es alguien mayor de edad por otro sujeto necesariamente, necesariamente, crucialmente. Eso es cierto, jóvenes. O sea, una persona que se atraganta necesariamente necesita de otra persona que no. Pues resulta que hay otra, dentro de la maniobra de Heimlich está el autosalvamento. Claro, Angelina, uno mismo o la misma persona que está sufriendo un atragantamiento puede ejecutar la maniobra de Heimlich. Uno mismo, la misma persona, puede ejecutar la maniobra de Heimlich. Así que no necesita crucialmente la ayuda de otro sujeto, de otra persona. Bien, enanito. ¿Sí? ¿Sí está bien? Siguiente. Se deduce de la imagen que el epiglotis. Jóvenes, una consulta. ¿La epiglotis debe mantener abierto el conducto o la epiglotis debe mantenerse cerrada para evitar el atragantamiento? Por ejemplo, cuando yo estoy ingiriendo, estoy consumiendo alimentos, la epiglotis va a estar abierta o la epiglotis va a cerrar el conducto, la epiglotis va a estar cerrada, va a cerrar el conducto. Claro, orgánicamente debe mantenerse cerrada porque si no, los alimentos pasan por otro conducto que no corresponde, pasan por la laringe, luego por la tráquea, así que debe mantenerse cerrada la epiglotis para evitar que los alimentos pasen por un conducto que no les corresponde, pasen por el conducto que no les corresponde. ¿Cuál es su respuesta? A ver, Jacqueline indica casita, Jesús también. ¿Quién más? ¿Quién más? Chicos, manden de una vez sus respuestas. Solo tengo dos. Casita. Se mantiene cerrada al momento de la deglución. Claro. Profe, ¿qué es deglución? Cuando se ingiere alimentos. Cuando se ingiere alimentos. Entonces la epiglotis debe mantenerse cerrada cuando se ingiere alimentos. Y si se mantiene cerrada cuando ingiere alimentos, esos alimentos van a pasar por el esófago, por donde debe pasar el alimento. Si es que se mantuviese abierta la epiglotis, va a pasar por otro conducto y se va a producir el atragantamiento. 4, casita. A ver, Tani me indica. La B, a ver. Deja de cumplir su función después de atragantarse. Pero recuerda que necesitamos nosotros
de premisa. Necesitamos nosotros de una premisa, de una idea en el texto, en este caso en la imagen, para poder afirmar ello. Al indicar deja de cumplir, me asegura, deja de cumplir la epiglotis, deja de cumplir su función después de atragantarse. Yo puedo asegurar ello. O sea, un alimento puede pasar por la laringe, pasa la laringe, la tráquea, y puedo asegurar que la epiglotis va a seguir manteniéndose abierta, va a dejar de cumplir su función. A ver, regresemos al gráfico, ¿sí? Si de repente un alimento, estoy consumiendo un alimento y ese alimento pasa por, ya está abierto, el conducto está abierto y pasa por la laringe, la tráquea. Yo puedo asegurar que después de atragantarme, la epiglotis no va a cumplir su función, va a estar ahí abierta, manteniendo el conducto abierto. No puedo indicar ello, no puedo asegurar ello. El atragantamiento se puede dar y la epiglotis después del atragantamiento se puede cerrar. ¿Me dejo entender? Claro, o sea, el atragantamiento se da y después del atragantamiento la epiglotis se puede cerrar. Lo más común es que después del atragantamiento la epiglotis se cierra. 4 casitas. 5. Si a los niños menores de edad de 5 años les dieran uvas por mitades, despepitadas y descascaradas. Jóvenes, recuerdan que cuando es que las uvas resultan ser un riesgo para los menores de 5 años, cuando las uvas se ingieren enteras, cuando las uvas tienen pepitas, cuando las uvas están con su piel, con cáscara. Entonces si se diera por mitades, si se diera despepitadas y descascaradas, resulta que se podría evitar, el atragantamiento por consumo de uvas. Se podría evitar que el atragantamiento deje de ser una de las principales razones de ahogo en esta población. ¿Qué población? Menores de 5 años, menores de 5 años. Si está bien, enanito, está bien, enanito. ¿Dudas con otra alternativa? Si hay dudas, me avisa. ¿Sí? El enanito, elefante. Avisen si hay dudas. Si estamos bien, confirmen. Si estamos bien, confirmen, chicos. Chicos, estamos bien, confirmen al toque. ¿Sí? Ok. Mira, tenemos 10 minutos. No, Janet. Mira, aquí en la parte de arriba del texto, mira. Aquí en la parte, aquí, el texto, primera parte, primeras líneas. Comer uva con piel, enteras y pepitas es la tercera causa de asfixia en menores de 5 años. Ahí está, en menores de 5 años. Pregunta número 5. En menores de 5 años, en esa población. ¿Qué población? Menores de 5 años. Está en el texto y aquí la pregunta justamente se sustenta en esa idea, bajo esa idea. ¿Me dejo entender, Janet? En la pregunta dice menores de 5 años. Alternativa dice, en esa población, ¿qué población? Menores de 5 años. La B, el riesgo de muerte de aquellos niños por fin se podría reducir entre... Pero yo puedo dar porcentaje. Yo puedo dar porcentaje. Se puede indicar porcentajes. Porque dice de 0 y 2%. Entre 0 y 2%. En el texto tengo información porcentual con respecto al nivel de mortalidad. ¿Qué dices, Angelina, Judy, Janet? No, no es cierto. Es indeterminada, porque no tengo información porcentual con respecto al nivel de mortalidad por atragantamiento. No dejo entender, Janet. Por esa razón, no optamos por la alternativa B porque es indeterminada, ya que no contamos con esa información, no contamos con información porcentual.
13 enanitos, sí, 13 es enanito. Jóvenes, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Me confirmas, por favor, Janet, si me dejé entender? Confirmen, chicos. Sí, estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, nos quedan 8 minutos. Vamos por el texto 3. Vamos por el texto 3. 8 minutos. Y corroboramos al toque. 8 minutos y corroboramos al toque, al toque, al toque.
Jóvenes, está. Sí, ok, corroboremos chicos de una vez, para que puedan ingresar también a su clase, a su siguiente clase. Ah, sí, Ana. Yo sí tengo otra última clase, a las 6 en punto. O sea, ahorita tengo una última clase. Bien, a ver, jóvenes, no logro ver las preguntas, pero te estoy dictando la clave del numeral. No sé, a ver. Les voy dictando la clave del numeral 15. Numeral 15 E. Numeral 15 E. Numeral 14 A. Numeral 15 E. Numeral 14 A. Ahorita les dicto numeral 13. Numeral 13 D. Numeral 12 B. Numeral 13 D. Numeral 12 B. Y numeral 11 D. 11 dedito, 12 besito, 13 dedito, 11 dedito, 13 besito, 12, 11 dedito, 13 besito, 11 dedito, 12 besito, 13 dedito, 14 avioncito, 15 nanito. Bien, jóvenes, ahora sí me despido, ya tengo que ir. Disculpen, ya tengo que ingresar a otra clase y nos encontramos la siguiente semana. Chau chicos, cuídense.